Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a la comunidad y felicitaciones a la comunidad dominicana en Nueva York y a todo nuestro equipo de RCC Media y El Sol de la Mañana, que hicieron una cobertura magistral de la parada de Nueva York de este año. Desde aquí le dimos seguimiento y realmente fue un gran evento y la presencia del presidente Abinader le puso un acento a esa gran jornada. El discurso del presidente Abinader, o el breve mensaje del presidente Abinader sobre su repostulación, su decisión de optar por la candidatura presidencial por el PRM y sus partidos aliados en la próxima contienda. Lo que hace, desde nuestro punto de vista, es, algunos esperaban otra cosa, una gran movilización, un gran evento, un discurso el 16 de agosto, algunos decían que era improvisado, que escuché a Eury comentar que pudo ser fruto de la presión, pero al gobierno no se llega improvisando, y ni de chepa solamente, en una competencia tan dura. Ni tampoco un gobierno como este va a hacer un anuncio, un mensaje como ese, sin planificación. Para usted que nos escucha, debe saber que un mensaje de un candidato cualquiera, de un nivel más o menos medio en la política dominicana, lo analiza un equipo. Hasta un candidato a diputado que tenga una campaña profesional. Y cada palabra se valora y se revisa antes de grabar un video, para que usted sepa. Más a nivel presidencial. Cada palabra tiene un significado. Y a eso voy. ¿Qué significa el mensaje del presidente Luis Abinader? Con este mensaje, el presidente Abinader enmarca la campaña y todo el discurso del PRM de cara a los próximos comicios en todos los niveles. Con este mensaje, el presidente Luis Abinader marca un clivaje y divide la campaña electoral, especialmente para sus intereses y los del PRM, en dos posiciones, en dos lugares. La posición, claro, como el presidente ha manejado una crisis local e internacional y parte de sus años fueron gestionando la crisis del COVID, y luego vino la crisis del tema internacional con Ucrania, los costos de los alimentos, no puede competir mostrando obras materiales con las gestiones del PLD, sino que ha decidido volver a dividir la campaña entre la continuidad de una propuesta vinculada con las reformas institucionales, la transparencia, la procura de justicia y la honestidad. Es la palabra clave fundamental de la campaña del presidente Luis Abinader a partir de ese discurso. Y a partir de ese discurso de todo el PRM va a estar enmarcado en el discurso de la transparencia, la honestidad y las reformas institucionales que ha promovido el presidente Abinader. Y el presidente Abinader entonces marca al resto de la oposición mayoritaria, lo enmarca en el bando del mal camino, el camino malo y el camino contrario a la honestidad, que es la corrupción y la impunidad. Hace casi un año, en este mismo programa, decía que el principal adversario del PLD y todo lo que se le parezca en la campaña iba a ser la memoria del pueblo dominicano, especialmente la de la clase media. Porque comenzaron a hacer campaña sin hacer un reconocimiento de sus fallas, poniendo al frente a figuras vinculadas con el pasado, poniéndole trabas al nuevo liderazgo y un solo sector, el de Danilo, controlando al PLD, que representa lo mismo que fue lo que fue sacado del poder en el 2020. Por lo tanto, el presidente ha visto que de todas las variables que él maneja, de todos los avances que pueda mostrar su gobierno, la bandera principal que él le va a proponer a los votantes y a los aliados es: la nuestra ha sido una gestión honesta, transparente y que ha provocado reformas institucionales importantes como la del Ministerio Público, porque él es muy específico en el caso del Ministerio Público. Ahí está la campaña. Ese es el relato. Esa es la línea discursiva del partido, del PRM, del presidente y de todos los niveles de elección. Con gente que representa en ese relato es que el presidente va a ir a hacer la campaña. Quien le haya hecho ruido
en esos temas de la transparencia, el manejo correcto de los recursos, no va a estar con el presidente cerca en la foto. Porque esa es la base argumentativa del presidente de la República y de la reelección. Está dividida en dos, y hay un clivaje claro. ¿Qué va a pasar con esto? Dentro del PRM y fuera, y especialmente en la oposición, quienes ataquen las reformas promovidas por el presidente en el Ministerio Público y la designación de ese Ministerio Público son enemigos del presidente. O van a atacar la base estratégica de la candidatura del presidente. Quienes ataquen las reformas que funcionarios del presidente están haciendo para hacer el gobierno más transparente y diferente, van a atacar al presidente de la República y su relato básico de la honestidad. Así de simple. Y esto es un mensaje que el presidente da ni siquiera para los PRMistas, es para todos los votantes. Por lo tanto, entiendo que a partir de ahora el presidente y su entorno van a proteger ese relato con sus prácticas, alejando las figuras que puedan estar vinculadas con el tema de la corrupción de esta gestión, alejando a cualquiera que haga ruido, y van a tener que alinearse, desde mi punto de vista, todos los que apoyan la reelección con este relato, que es vulnerable, porque está en manos también de muchos funcionarios que pueden cometer errores. Y cada error, entonces, a ese relato la oposición se lo tomará en cuenta. Sin embargo, mayor dificultad en este relato tiene la oposición porque no tiene una práctica específica. Tiene montones de casos. No que no sometieron a la justicia, es que ni siquiera lo mencionaron y que respaldaron a funcionarios que tenían todas las acusaciones posibles. Y además que en la oposición el principal liderazgo va a salir a hacer campaña con partes de las figuras que fueron señaladas y hasta condenadas en el pasado. Así que desde mi punto de vista la campaña ya formalmente comienza presidencial con todos los candidatos definidos y en un relato que ha propuesto el presidente de la República que se va a disputar el relato del buen camino, de la honestidad y el relato del mal camino, de la corrupción y la impunidad, que en este caso representarían los principales adversarios del presidente, que son los representantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Por otro lado, quiero hacer referencia al caso del maíz y de los acuerdos con Guyana. Sé que es un tema que se ha tocado mucho, pero tiene desde mi punto de vista un trasfondo político muy importante y pedagógico también. Nosotros en este programa le damos seguimiento a los grandes acontecimientos internacionales en este equipo, porque lo internacional, lo global, impacta a nuestro país, que es un país, una isla muy susceptible a estos cambios. Una obligación de quienes hacemos opinión pública, de alguna manera, y hacemos política, aunque no nos guste, es mantenernos al tanto de unos términos, unos datos globales que impactan en nuestro país y hasta lo pueden llevar a una crisis en cualquier momento. Los commodities son esos grandes productos de mercado, de bolsa, que se venden en bolsas internacionales y que se cotizan también y tienen algún efecto. Y dentro de la gran discusión, los grandes temas económicos, los grandes insumos alimenticios, hay que darle seguimiento porque la variable en el trigo o en el maíz impacta en decenas de alimentos de cualquier país. Hablamos de la alimentación de los cerdos y los pollos, pero hay un sirop que se usa de maíz para productos industriales y demás. Nuestro país, hace mucho se sabe que nuestro país no tiene la capacidad en este momento para producir la demanda de maíz que tiene su agroindustria. Y por lo tanto tiene que importarlo. Ya se han hecho todos los estudios. Aquí habló Manegonte, que fue técnico en gobierno pasado, de los mejores técnicos del país. Pero habló el exministro de Agricultura en la gestión del PLD, Osmar Benítez, además presidente, director ejecutivo de la Asociación de Agroindustriales de República Dominicana, una de las personas más capacitadas y con experiencia en el territorio, porque es técnico y productor, y además fue ministro de Agricultura. Y explicaron con lujo de detalles cómo este país no tiene capacidad de producción de maíz, aunque tiene una altísima demanda de maíz para poder producir las carnes que consumimos. Este acuerdo de producción, este convenio para producir maíz en Guyana,
con productores dominicanos, con inversiones dominicanas, no hace más que acercarnos, ojalá se dé, a una solución a un problema estratégico del país. Dijimos que cuando la guerra de Ucrania provocó alzas en los precios de los productos, porque el trigo que exporta Ucrania fue afectado. Pero además, la urea, un producto químico que sale de la solidificación del gas, es indispensable para los productos agroquímicos de fertilizantes. Y un problema en Ucrania nos afecta a nosotros. En este acuerdo, no solamente es el maíz que está de por medio, es también en una alianza producir uno de los principales componentes, la urea, que se utiliza para los agroquímicos de la producción nacional. Dos elementos estratégicos. Y cuando usted ve que se está hablando de un tema tan serio como ese, y un candidato a la presidencia salta a decir que eso va a afectar la producción nacional con un desconocimiento total de la economía, de la industria, de la agroindustria y hasta de los productores, uno se sorprende, porque ¿cómo puede ser que a un nivel presidencial, de candidatura presidencial, un candidato salte con esta situación de desconocimiento total de la realidad de la producción nacional, en el caso específico del maíz? Es penoso que uno tenga que ver eso, que líderes, incluso políticos, que están por debajo del candidato presidencial, tengan una mayor capacidad de participar de los debates, porque después de eso vino Abel Martínez a hablar de que iba a sembrar más tareas de tierra que la que hay en toda la isla de Santo Domingo. Una barbaridad. Entonces quería hacer este comentario sobre el tema del maíz y la urea, porque son dos elementos estratégicos de alto impacto para nuestro país que no podemos producir. Perdón, Jonathan, solamente decir que eso no fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo, Abel Martínez. lo leí bien porque me sorprendió. Déjame decirte que Adriano Sánchez Roa, que es una persona del ámbito agropecuario, hay que prepararlo, que en el país hay 8.1 millones de tareas de tierra baldías, que se puede una parte importante de ellas utilizar para sembrar maíz y soya. Eso decía yo cuando yo era reportero y pregunté 1000 veces y me tuve que comentar, y los técnicos como Manegonte me explicaron que no tenemos la capacidad para producir tanto maíz. Entonces, y ese acuerdo por eso sería que prometió sembrar 100 millones de tareas de tierra. Déjeme darle una información. 100 millones de tareas de tierra. Con su perdón, doctor Félix. Hay que orientarlo. Así no se hace campaña. Con su perdón, Jonathan, es bueno aclarar que tanto Manegonte, no estoy desmeritando para nada lo que él dijo, porque yo trabajé con Manegonte en agricultura y sé que es un gran técnico. Y siempre habla como técnico. Siempre habla como técnico. Y tiene todo el derecho de trabajar para agricultura, y por eso lo dejan, porque él sabe lo que hace. Ahora, don Osmar debe explicarle al país si él habló como empleado del gobierno de Luis Abinader, que es. Pero no lo desacredite. No, él habló como técnico. Es como técnico, pero lo llamaron. No, porque espérate. No, pero que hablando como miembro, oye, tú estás hablando como miembro de la FUPU. Pero eso es que tú seas la lumbrera. Pero eso es grave. Tú estás hablando como miembro de la FUPU, como candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo, o como Pedro Jiménez, periodista y comunicador. Osmar lo que ha sido siempre es un técnico. Pero yo creo que eso no hay que explicar. Es un técnico que Omar sabe de eso. No, sabe de eso. Un técnico no. Fue buen ministro de Agricultura del gobierno de Danilo. Sí. Eso me lo explicó mi tío Jiménez, lo del maíz. Oigan, un gran técnico. Para que quede claro. Yo lo que... Una barbaridad. Sí, pero escúchame. Yo lo que quiero es dar esta información porque a mí me gusta informar a mi país. Vamos a ver. Osmar Concepción Benítez queda designado embajador en el Servicio Interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Eso fue el día 26 del mes de febrero del año 2023. Entonces, cuando tú hablas a salir a defender una política pública que medio país está en contra, tú tienes que explicarme a mí, con todo respeto, en qué condición tú lo estás haciendo. Bueno, ninguna persona que le dé seguimiento al tema agropecuario, pero eso sienta en contra de eso. Bueno, eso siento un mal precedente, porque entonces ¿en qué condición va a hablar tú? Yo no sé. Tengo a Carmona, que estamos dando seguimiento a la tragedia. Sí, pero Carmona, adelante. Estoy preguntando. No desacredita Benítez, qué barbaridad. Y hoy trabajar para Luis es desacreditarse. Adelante. No, no. Digo, Osmar, no, Carmona. Carmona, adelante. Adelante, Carmona. Aló, ¿me escuchan ahora, no? Sí, adelante. Sí, bueno,
en estos momentos el presidente de la República está llegando a San Cristóbal para visitar la zona de desastre, y de ahí se traslada al Hospital Pina para verlo, hablar con los médicos y ver los heridos, las condiciones que están. Ahí hay 31 heridos ahí en este hospital, 29 en Santo Domingo. Un dato, siempre los bomberos y la defensa civil han hablado que todos los negocios tienen que tener una salida de emergencia. Muchos de estos negocios no la tenían, pero eso lo tenían los dobles candados y no sabían dónde estaban las llaves. Ay, Dios. Sí. Ahora que están escuchando esto le puede pasar a ustedes también, porque nadie sabe el momento de las situaciones. Vuelvo y repito, los bomberos y la defensa civil siempre han hablado que todo negocio tiene que tener una puerta de emergencia. Muchos de estos negocios no la tenían. Tenemos una historia de un señor que en el momento estaba comprando un negocio cerca de la tienda Toledo, y cuando explotó, que las llamas llegaron allá, ellos no podían salir porque tenía doble candado, no sabían dónde estaba la llave, y tuvieron que salir bajo fuego para salvar la vida. Ay, Dios mío. Otra historia de un señor que se llama Félix, que estaba desmontando unos tanques en el negocio, y ese se desintegró. ¿Se desintegró? Sí, ese no, pero y la sugerente del Banco de Reserva, que trabajaba al frente, hay un sucursal del Banco de Reserva al frente del negocio, esa falleció junto con otro empleado. Gracias a Dios que ellos ya habían cerrado la sucursal y no había tanta gente. Bien. El tema es que la defensa civil, los bomberos, le recomendaron al presidente que no pueda pasar de una zona que él quería ver, pero es que la tienda de los Toledo está muy débil, tiene 12 horas prendido adentro, han echado mucha agua, lo están enfriando, y ellos no saben la cantidad de personas que había ahí adentro. ¿Por qué? Porque nadie pudo salir de ahí, porque no había una puerta de emergencia rápida, y ahí había colchones, telas, que ellos vendían telas, y ahí estaba la familia del señor Toledo, su hija menor, su esposa, y aquellos, como decía nosotros, desgraciados, disculpen la palabra, que comenzaron a saquear negocios y casas dentro de la desgracia. La autoridad está atrás de ellos. Bueno, pues gracias, Carmona, gracias. Gracias. Ok, cuídense ahí. Bueno, Jonathan, completamos entonces. Por último, me quiero referir a la rueda de prensa de las reuniones ordinarias de la Policía Nacional, donde el ministro... ¿De las regiones urinarias? Las reuniones ordinarias de la Policía Nacional, de la presidencia. Yo entendí las regiones urinarias. Regiones urinarias. Las reuniones ordinarias que hace el presidente ya los lunes con su equipo de seguridad ciudadana en la Policía Nacional. Y Joel Santos, el ministro de la presidencia, refería a una reducción de la inseguridad en varias provincias del país y específicamente en el municipio Santo Domingo Este. En un país como el nuestro, hablar de reducción de la inseguridad es poco creíble, porque la percepción es una cosa y la seguridad material es otra. Son dos dimensiones de la medición. Y uno corre el riesgo de hablar de la reducción de la inseguridad y de que la gente se siente incluso hasta ofendida. Por eso soy muy cuidadoso con ese tema. Sin embargo, destaco este dato de la reducción de los niveles de inseguridad en Santo Domingo Este, porque están basados en hechos concretos de actos delictivos medidos en el municipio. Quiero destacar y decirle a la gente que esto es fruto del trabajo que hace la Policía Nacional, pero especialmente del trabajo, y lo estudiamos con Naciones Unidas y los modelos de seguridad ciudadana de América Latina, que es el continente más desigual e inseguro del mundo. Cuando las sociedades tienen un mayor nivel de organización base, como en Estados Unidos, que hay un alto, aunque la gente no lo cree, un alto nivel de organizaciones comunitarias, están más seguras. No es solamente la represión y la policía. La organización social genera un sinnúmero de mecanismos de prevención de la inseguridad. Y en Santo Domingo Este, en la gestión del alcalde Manuel Jiménez, se pasó de tener 200 juntas de vecinos a más de 1.100 juntas de vecinos, que aunque no sean super guachimanes, son más de 1.000 equipos distribuidos en el territorio tratando de empujar
mejoras en iluminación de una esquina caliente, en acercamiento a un joven que esté en conflicto, en desmonte de una hierba en una zona baldía, un solar baldío, y otras acciones que nosotros como ciudadanos y como comunidades podemos tomar. Una comunidad que está mejor organizada es una comunidad más segura. Así que felicidades a la Junta de Vecinos que están trabajando también en el tema de la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este y en el país. Cambio fuera.